Muy bien, arrancamos un nuevo bloquecito y vamos a hablar de arqueología, vamos a hablar en realidad de historia, vamos a hablar de América, en definitiva, ¿no? Porque nos está acompañando Leonardo Farilú. Leo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Ayer se conmemoró 12 de octubre, un día que en nuestra educación primaria y hasta secundaria, por donde los años que yo lo cursé, se hablaba de una cosa. Con el tiempo ha cambiado y hoy no se habla del festejo del descubrimiento de América, sino se conmemora la diversidad de los pueblos originarios, de las culturas nativas, de las culturas que están en América. Digo, ha cambiado la visión que teníamos de aquel acontecimiento, ¿no? Sí, en realidad, o sea, es un proceso muy complejo y muy diverso, no solamente en Argentina, sino en toda América y también en Europa, que es en todo caso a los cuales les achacamos a algunos en todo caso esta culpa histórica Sí. de todo esto que pasó, obviamente otros también en algún momento a favor. Como bien decís, cuando se inicia esta conmemoración, se la plantea como un festejo. Si bien sabemos, ya se cumplieron 524 años del arribo a las costas de América de las carabelas y las naos de Colón. Se institucionaliza como fecha a conmemorar cuando los estados nacionales ya se constituyen. En nuestro caso en particular fue en 1917 y se lo plantea como el Día de la Raza. Esta cuestión justamente del hecho de, bueno, ni siquiera una idea de un encuentro, sino el hecho de que Europa trae la civilización, el progreso, el desarrollo a un territorio enorme, lleno de comunidades, claro, que se consideraban salvajes, bárbaras, violentas, como una especie de antítesis de lo que el europeo de clase alta se consideraba a sí mismo. Profanas. O sea, si nosotros si este europeo se consideraba culto, entonces el originario tenía que ser, el salvaje era bruto. Sí. Si era una persona racional, tenía que ser una persona completamente emotiva e impredecible. Es como que la idea de este salvajismo se construye por una oposición que justificaba de alguna manera el hecho de un proceso de dominación, y en este caso histórica, y más considerando el hecho de que en Argentina hacía pocos años atrás que había sucedido todo digamos, el proceso militar genocida que se conoce como la conquista del desierto, Claro. en el cual, digamos, toda esta idea de exterminio no fue solamente en la época colonial, cuando formamos parte, digamos, del Imperio de España, sino también del mismo Estado argentino. Leo, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Sí. Pero uno, lamentablemente, cuando hace revisión, A veces no queda otra. No queda otro, ¿no? A ver, en la época de Juan Domingo Perón, hubo un genocidio en el Chaco. Sí. Se persiguió en el monte chaqueño, en el Chaco, todo en el impenetrable. Se buscó nuevamente se buscó erradicar al indio. Bueno, al indio mal llamado indio. No, sí, muchas comunidades se reivindican con este nombre también. Por más que haya sido impuesto, tiene que ver con una construcción sociopolítica, justamente. Te pone en una situación de enfrentamiento, reivindicación. Claro, y digo, y esto fue en Pero el siglo no, ahora, fueron... es que justamente ahí es donde está, en todo caso, lo gracioso de estos cambios en los discursos. Como bien decíamos, el Día de la Raza en España, para el Estado español es el Día de la Hispanidad. Sí. O sea, se te da una idea. Para Venezuela y Bolivia pasó a ser el primer día de la resistencia indígena, y para nosotros pasó a ser una cosa un poquito más mesurada, por decirlo así, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. La de los indígenas, la de los europeos, la del que fuera. Pero en este avance conceptual, por decirlo así, no deja de haber un montón de situaciones que demuestran que en realidad, en términos prácticos y reales, este cambio no ha sido real. Como bien decís, o sea, tuvimos la conquista del desierto, poco tiempo después tuvimos cuestiones vinculadas con lo que fue la Patagonia rebelde, que también tuvo que ver con comunidades de inmigrantes, no solamente, digamos, pueblos originarios. Y después con el mismo Irigoyen, conflictos en la zona de Chaco, tenemos masacre en Apalpí, Rincón Bomba, con Perón también, el Zapallar, lo que se conoce como el Malón de la Paz, un montón de procesos, digamos, que sin importar la bandería política, partidista más que política, del representante, no dejó de ser un otro que tenía que ser puesto
por debajo de la bota del poder, hablando en abstracto, por Sí, sí, supuesto, sí, y en sí. muchas veces en términos prácticos. Sí, Como para darte una idea de eso, hasta en la Constitución Nacional, que recién se reformula en 1994, establecía uno de sus artículos que el problema indígena era un problema militar. Estaba junto con el artículo que establecía que el ejército y gendarmería y demás tenían que guardar las fronteras y la custodia de la seguridad nacional. O sea, el indio no en era ese argentino. sentido no era un argentino, no, formaba parte de esto que llamamos Argentina, que es un Sí, todo muy heterogéneo. sí, Recién en el 94 cambia este artículo y se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios justamente como comunidades, como descendientes de comunidades que ya existían antes de que el Estado se conforme. La Argentina no fue siempre, posiblemente no vaya a ser siempre lo mismo, quizás algún día nos desaparezca este concepto de la argentinidad, pero en ese proceso, recién en ese momento se reconoce, ah, no, esta gente ya estaba. Por ende tiene ciertos derechos que son anteriores a sí. nosotros. Te hago, aprovechando tu conocimiento, quizás te pongan en un aprieto porque no sé si lo tenés manejado a la fecha, pero ¿en cuánta diferencia de tiempo llegaron los ingleses a Norteamérica? ¿En qué diferencia de tiempo llegaron los portugueses a las costas del Brasil con respecto a los españoles? Mira, es un proceso en realidad relativamente corto. Claro, porque era una carrera contra el tiempo. Era una Que carrera el que contra el tiempo, ocupaba por ganaba. supuesto. Lo que pasa que justamente, ¿qué ocurre? Empiezan a llegar los españoles, ocurren los, digamos, ni siquiera los españoles, el Estado español no existía tampoco. Sí. Estamos hablando del Reino de Castilla y Castilla. Aragón. Sí. Eso es lo que nosotros decimos, ah, los gallegos. No, los gallegos son otro pueblo. Sí, Galicia estaba O lejos. sea, al margen también está esta otra misma cuestión. O sea, no es un problema geográfico, sino un problema en todo caso de clase social o de perspectiva, de cosmovisión ante el mundo. Los reyes de Castilla y Aragón también expulsaron a los judíos, a los moros en la misma época. Sí. España ha sufrido hasta hace muy poco, con la misma dictadura franquista, la eliminación, lo que consideraríamos de alguna manera etnocidio, o sea, eliminación de pautas culturales dentro de su propio territorio, con asturianos, gallegos, lo que vos quieras. Claro. O sea, también hay indio europeo, por Sí, sí, decirlo sí, así, y siempre en este proceso histórico es el subalterno, es el que está siempre desposeído de posibilidad de ejercer cierto poder estructural o de resistirse con acciones que realmente sean equiparables al poder que tiene lo institucional. Claro. Pero, perdón, y Sí. volviendo a lo anterior, un margen que a lo largo de un proceso son aproximadamente 50 años, porque al principio fueron más bien por parte de Portugal, que en realidad siempre dominó todo lo que es la costa africana. Claro. Tardó más en, digamos, apropiarse de territorio americano. Mientras que, por otro lado, Francia e Inglaterra empezó... Grandes potencias marítimas también. Claro, en ese momento ni siquiera tanto, o sea, porque Europa en general estaba en una situación de crisis financiera Claro. por préstamos bancarios, sobre todo con Alemania, por guerras internas, que necesitaban buscar cómo solventar esas guerras que tenían ellos Sí. afuera. Sí. Y Francia e Inglaterra también empezaban a avanzar, pero al principio más como escaramuza, no tanto como dominación de territorio, sino como, bueno, ustedes robaron, ladrón que roba ladrón, Sí. una cosa así. Hasta que se establecen ciertos protocolos y se decide empezar a repartir América. Esto para ustedes, esto para... O sea, Claro. se da esta situación. ¿Qué nos pasó en todos estos años, no? Mucho hemos hablado, pero sin embargo vemos que inclusive mismo en Catamarca hay cuestiones que no se han respetado, y antes de entrar a la cuestión judicial, en la parte educativa, en la misma formación del catamarqueño, no conoce. ¿Cuántas comunidades aborígenes hay hoy en Catamarca? Y no sé si la mayoría sabe cuántas son, o cuál es la que está reconocida. Si no saben si en su universidad hay un chico que pertenece a una de estas comunidades, que ha viajado para estudiar. No tenemos educación de los idiomas de ellos, o sea, de la cuestión cultural, Sí. para que ellos sigan manteniendo la cuestión cultural de propia innata. Digo, seguimos atentando, seguimos avanzando con la espada y con la cruz. O sea, Sí, mirá, o sea, Catamarca en particular, en ese sentido, lleva un desfasaje bastante grande respecto a lo que es la problemática a nivel nacional o latinoamericano, si querés ¿cuál es decirlo. el país, perdona, cuál es el país más avanzado en esto?
A ver, yo no sé si decirlo más avanzado, pero que en todo caso está con la situación mucho más explícita y por lo menos en términos discursivos más apropiado hoy por hoy es Bolivia. Ujú. Pensar que un indígena no va a ser un autoritario, o que no va a ser una persona que va a ejercer poder sobre otro, o que no va a hacer lo mismo que hizo el Estado ejercido por blancos Sí, sobre los indígenas, es también, digamos, un poco mezclar las cosas. O sea, no seamos sí, esencialistas en bueno o malo. sí, 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 En sí. el caso boliviano en particular, vos tenés obviamente a un nivel latinoamericano y más con los discursos progresistas de la última década, donde son cosas que se defienden y por supuesto muchísimas que están bien. Esta idea del Estado plurinacional para Bolivia es como lo más avanzado. Pero dentro de Bolivia mismo tenés comunidades indígenas, sociólogos, antropólogos, politólogos, demás, entre los cuales destaca una señora que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que es una de las indígenas aymaras más radicales, socióloga ella, que habla de que este tipo de acciones desde el Estado son como una especie de reivindicación, o mejor dicho, de forma de atrapar los movimientos sociales para dominarlos Ujú. digamos, al decir yo soy el que lo regulo. Entonces en ese caso critica mucho a Evo Morales, porque a pesar de plantearse desde una cuestión indigenista, tienen un montón de problemas internos con ciertas comunidades. ¿Por qué? Porque para el Estado la idea de progreso vinculado al desarrollo económico, que significan mega empresa, avances de grandes corporaciones y demás, no deja de ser una prioridad. O sea, no hay un cambio de concepción en ese sentido en torno a lo económico. Sí, Entonces, en particular, hoy están con un conflicto muy grande en una zona que se conoce como el Tibnis, por el tema de establecimiento de hidroeléctricas. Las comunidades locales, una zona medio selvática, no aceptan, no quieren que se desmonte y que se ocupen esos territorios. Y el Estado claro, sí quiere. claro, Entonces estamos acá también en una situación que en realidad pasa a otra cuestión, porque son de los dos intereses. indígenas, Sí, por decirlo así, pero que están en relaciones de poder diferentes. Y ahí es la claro. estructura donde empieza a jugar de otra manera. Hablábamos de Catamarca. Y volvemos a Catamarca. Sí, estamos en una cuestión avanzado por ahí en ese sentido y acá directamente no hay muchísima implementación. Recién hoy por hoy se estaba tratando de constituir, está en proceso de legislación, un Instituto Provincial de Asuntos Indígenas. Todavía no funciona, falta que pase por alguna de las cámaras y no sabemos qué rol específico va a estar jugando. Claro. Sí hay 16 comunidades indígenas declaradas dentro del territorio que en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas están en diferentes estadios, digamos, del proceso de protocolización. Ujú. Dentro de la legislación internacional se dice que si una comunidad se constituye y a través de un documento, como una especie de manifiesto, hace pública su constitución como comunidad, ya es válido para que sea reconocida como tal. Pero se solicita personería jurídica y otros trámites para el proceso de reclamos de tierras comunitarias, para trámites ante agentes que no son de la comunidad y ese tipo de cosas. Bien, De las cuales acá en Catamarca, que tienen el proceso completo, serán 3 o 4. El resto están en diferentes estadios, pero son 16. 16 en Catamarca. 16, sí, que Mirá. son gran mayoría de la comunidad de lo que es la nación diaguita Sí. y algunas, las menos, de lo que es Colla Atacameño. Colla. Colla Atacameño. Ajá. O sea, Bien. es un La grupo, Antofagasta sería más de exacto, Antofagasta. que tienen que ver más, digamos, un vínculo con territorios de puna. Bien, Mm. perfecto. Bien, inclusive Antofagasta Sierra es la última provincia, el último departamento que se incorpora porque era un estado propio, ¿no? Era un estado, no decía un estado, pero sí tenía toda la zona andina, toda la zona de Puna, era todo una cuestión aparte. Bueno, en un momento formó parte de Bolivia, para otras épocas formó parte de Chile. Todo este proceso de reestructuración es Sí. bastante tardío, de la misma forma que el anexo de Patagonia fue a finales del siglo XIX y se constituye en territorio nacional. La cuestión de aparición como provincias que tenían autonomía es tarde. Lo mismo Formosa, Chaco, Misiones. Por ejemplo, cuando la época que mi mamá iba a la escuela primaria era todavía Misiones territorio nacional, no era una Ujú. provincia, fue recién en los 60 cuando se transforma en un territorio con gobierno autónomo y posibilidad de toma de decisiones. Eran decisiones tomadas desde el gobierno central a través de acciones militares. Este tipo de cosas justificaban además este facilismo Claro. para intervenir militarmente. Militarmente, claro. Exacto. A ver, tener la manija Exacto. directa, un control directo. ¿Qué te pasa a vos en lo personal, ¿no? Más allá de lo profesional y demás?
Cuando ves, por ejemplo, yo vi festejos festejos, no son festejos, conmemoraciones o ceremonias, por ejemplo, ayer en distintos lugares con respecto al... ¿hasta qué punto lo sentís vos como decís, esto es auténtico o esto es circo? ¿Hasta qué punto ves gente que va, que aplaude, pero que no entiende qué pasa o que no le interesa? O sea, pasó el acto y no se acordó más de... ¿Hasta qué punto te termina siendo auténtico todo esto? Claro. Y no fachada. Claro, mira, yo sinceramente creería... No critico lo que lo hacen, No. sino digo, ¿hasta qué punto termina siendo una fachada para la sociedad? Claro, mira, yo creo que realmente, por un lado, debe ser muy diverso. Debe haber quienes lo sienten de una manera y quienes Sí. lo sienten realmente como algo con un gran fundamento espiritual. Yo creo que en todo caso no somos nosotros los que estamos en condiciones de juzgar si es o no es. Eso es una Sí. decisión interna y como bien decíamos, la cuestión de declararse indígena también tiene que ver con un emergente político. O sea, en la colonia, alguna vez lo hablamos en alguno de los Sí. encuentros anteriores, que era una categoría jurídica. O sea, no había indios antes de la llegada del europeo, se constituye ahí una categoría jurídica para clasificarlos, ordenarlos, ponerlos Sí. dentro de un determinado pueblo, y cuando se declara la independencia nacional, desaparece la categoría jurídica. Por ende pasan a ser ciudadanos iguales que todos los demás. Pero sabemos que dentro de nuestro sistema esta idea de igualdad de oportunidades en realidad es falsa, porque no todos partimos de las mismas condiciones de base. Sí. O sea, si un terrateniente, si un gran empresario está acá y las comunidades indígenas acá abajo, ya esa igualdad queda dispar. Y eso generó ya una estructura muy disímil. Y hoy por hoy, con todos los reclamos que se vinieron realizando en los últimos 30, 40 años y que ya tomaron fuerza en los últimos 20, se vuelve a constituir como una categoría política, más allá de la expresión religiosa o lo que fuera, tiene que ver con un reclamo de una comunidad local con un montón de necesidades y un montón de avasallamientos que provienen de diferentes fuentes dentro de lo que es el sistema capitalista global. Totalmente. Bueno, Leo, como siempre es un placer escucharte. Novedades del mundo arqueológico. Por ahora estamos en proceso tranqui. Justamente ¿Terminan la gente de la capacitación ahora? la gente de la capacitación ya terminó justamente la semana pasada, fue el último encuentro. Ajá. Ya se han mandado todo lo que son las asistencias y evaluaciones y Certificaciones. demás a planeamiento educativo, desde donde van a salir las certificaciones. Bien. Eso por un lado. Y bueno, y después por el otro lado, justamente en vínculo a esto, ahí sí me acordé, era lo más importante, en relación a lo que acabamos de charlar, justamente dentro de lo que es el ámbito arqueológico nunca se ha generado ningún tipo de protocolo para generar consensos de actuación entre el investigador, entre el arqueólogo y las necesidades o los reclamos de las comunidades originarias. Y bueno, estamos en un proceso de empezar a tratar de construir de manera, digamos, de mutuo acuerdo, pautas como para que justamente se lleve a cabo un diagnóstico, un proceso de consentimiento informado, que es lo que a nivel nacional e internacional está planteado y acá todavía nunca se ha llegado. Perfecto. Alguna vez los tiempos políticos tienen que ayornarse de tiempos técnicos. No queda otra. Bien, que tengas una excelente semana. Muchísimas gracias. ¿Te vas de viaje? La semana que viene, ¿Viste? Qué la calidad, semana que ¿no? viene estamos yendo a Tinogasta Sí. a hacer un rescate arqueológico. no me digas. Han denunciado, pero todavía no estamos exactamente la fecha confirmada, por eso no lo había Está comentado, que bueno, supuestamente una urna funeraria en un espacio donde estaban construyendo se hundió el suelo y parece que es un hallazgo. Ser un cementerio. Digamos, va a ser un trabajo arduo porque parece que es bastante grande, así No que me, va a llevar, lindo, va a qué llevar lindo. un rato. Sí, sí. Bueno, que disfrutes. Muchísimas gracias. Nos llenarme de encontramos la polvo. otra semana. Nos encontramos la otra semana.